Cuando vemos Génesis 3, ya hablamos, claro, del juicio de Dios sobre Adán y Eva. No hablamos de todo, entramos en detalles de algunas cosas, otras dejamos para su lectura personal. Pero el último detalle del capítulo 3 va a mostrar en el verso 21, va a decir que el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y Eva y los vistió. Ese detalle de vestirlos, de Dios darle vestiduras de pieles, nos recuerda de una cosa. Para vestirlos con pieles de animales, un animal tuvo que morir. Y esa idea de vestir al hombre, de cubrirlo por causa de su vergüenza y del pecado, nos va a recordar las palabras, o la palabra en hebreo es justamente para perdón. Viene esa idea de cubrir la culpa de la persona, de cubrir su vergüenza, de cubrir su pecado. La raíz de esa palabra la podemos ver aquí. Cuando Dios perdona, Él nos viste, nos reviste, nos cubre de nuestra vergüenza, de nuestro pecado. ¿Por qué? Para que el hombre pueda andar en dignidad. El perdón de Dios es un perdón restaurador. Es un perdón que restaura la vida y devuelve la dignidad al ser humano. Es verdad que Adán y Eva no volvieron a su estado original. Siguieron con vergüenza su desnudez y Dios los vistió. Ellos se vistieron con hojas de higuera, Dios los vistió con pieles de animales. Eso nos demuestra la misericordia de Dios, la gracia de Dios, del sacrificio que alguien, un inocente, tuvo para vestirlos. En este caso fue un animal. ¿El animal tenía culpa del pecado de Adán y Eva? Absolutamente no, pero él cargó las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Y ese sacrificio de un inocente para que Adán y Eva sean vestidos y no andaron con la vergüenza del pecado, nos recuerda justamente el Cordero de Dios, Jesús, que inocente se entregó a favor de nuestra salvación, dio su vida en la cruz para que nosotros entonces, perdonados, podamos vivir en este mundo sin la vergüenza del pecado, sin la culpa del pecado y mejor aún, sin la condenación del pecado. Pablo le dice a sus lectores que nos vistamos del Señor Jesucristo. ¿Y cómo nosotros no podemos recordar de ese texto cuando leemos este texto de Génesis? Dios nos viste, Dios cubre nuestra vergüenza, Dios nos da dignidad a través del perdón. ¿Por qué? Por causa de su amor y gracia, por causa de su imagen que está en nosotros. La dignidad del ser humano está en Dios, no está en él mismo. La dignidad nuestra está en aquello que Dios hizo por nosotros. No solamente por crearnos, sino por darnos las condiciones del perdón, por darnos Jesús, que en su vida y muerte nosotros podemos alcanzar la vida eterna. La otra cosa que pasó fue cuando Dios dijo, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Es un juicio? Sí, es un juicio de Dios, pero también es un acto de misericordia. Si el hombre y la mujer hubieran comido del árbol de la vida y hubieran permanecido vivos para siempre, no habría posibilidad de perdón. La Biblia dice que el perdón viene por causa del derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón, por causa de que alguien tiene que pagar las consecuencias del pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, estaríamos eternamente perdidos. La tierra se hubiera convertido en un gran infierno. Mas cuando el hombre fue expulsado del Edén, fue expulso del Edén, existe entonces la posibilidad de que alguien muera en nuestro lugar. Por causa de que Dios expulsa al hombre del Edén, nosotros podemos decir que gracias a eso, Cristo vino a morir por nuestros pecados. Lo que fue un elemento de maldición en aquel momento, era en realidad el cumplimiento del plan eterno de Dios de salvación del ser humano. Dios expulsa al hombre del Edén porque sabe que para que Cristo viniera a este mundo a dar su vida por nosotros, Él tendría que morir. Y para que Jesús muriese en la cruz, la muerte tenía que venir a todos. Podemos agradecer a Dios porque en medio de toda la tragedia del pecado,
Dios no estuvo, no fue tomado por sorpresa, sino que ya tenía un plan. Y ese plan maravilloso incluyó Jesús para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Piensen en eso, porque cuando nosotros pensamos en Jesús, en su salvación y en la vida eterna, y nosotros nos arrepentimos con fe, clamamos por perdón de nuestros pecados, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, y seremos llamados hijos de Dios. Que Dios te bendiga.